Capítulo 1. Las sombras del desdén. En el sombrío teatro de la vida, donde los hilos invisibles del poder y la influencia se entrelazan con el alma de los incautos, surge un arte tan antiguo como el tiempo mismo, el arte de la indiferencia. Un arte que se viste con las sombras del desdén, oculto tras las máscaras de una sociedad que teme el rechazo y la soledad. El poder de ignorar a quien te hiere no solo reside en el acto de apartar la mirada, sino en la maestría de convertir el dolor en un arma silenciosa. En un mundo gobernado por la constante necesidad de aceptación, la indiferencia emerge como una fortaleza inexpugnable, una muralla que resguarda el espíritu herido de las flechas envenenadas de la crueldad ajena. A través de los siglos, los grandes estrategas han sabido que el verdadero poder no se encuentra en la confrontación abierta, sino en la capacidad de permanecer impasible ante las provocaciones. Al ignorar, se despoja al enemigo de su arma más preciada, la atención. La indiferencia es el espejo oscuro que refleja la insignificancia de aquellos que intentan lastimarnos. Una danza macabra en la que el agresor se enfrenta a su propia irrelevancia. Sin embargo, no todos son capaces de abrazar esta senda. La indiferencia requiere una disciplina férrea, una voluntad de hierro que no se quiebra ante el clamor de los que buscan destruirnos. Para muchos, el arte de la indiferencia es un misterio insondable, un enigma que solo se revela a aquellos dispuestos a sacrificar la necesidad de ser comprendidos. El primer paso hacia la maestría en este arte es comprender que el desdén no es sinónimo de odio. El odio consume, devora el alma como un fuego voraz. En cambio, la indiferencia es el vacío, la nada. Un abismo que engulle las intenciones del adversario, dejándolas caer en el olvido eterno. En este capítulo exploraremos las sombras que envuelven el arte de la indiferencia. Descubriremos cómo los grandes maestros del desdén han utilizado esta herramienta para elevarse por encima de sus enemigos, forjando un legado de poder y misterio. Con cada palabra nos adentraremos más en el oscuro sendero que nos llevará a comprender la verdadera esencia de ignorar a quien nos hiere. Es un camino solitario, pero aquellos que se atreven a recorrerlo encontrarán en su final una fuerza inquebrantable, una libertad que solo puede ser alcanzada al desprenderse de las cadenas invisibles del rencor. La indiferencia es la llave que abre las puertas de un nuevo reino, donde el dolor no tiene cabida y el alma se alza, libre y poderosa, sobre las ruinas de la decepción. Así, al adentrarnos en las sombras del desdén, recordemos que la verdadera fuerza no reside en el acto de herir, sino en el arte de permanecer impasible frente a quienes buscan nuestro sufrimiento. Porque en la indiferencia yace el poder oscuro de transformar el dolor en una fortaleza impenetrable. Un arte que, si se domina, puede cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Capítulo 2. La ciencia de la indiferencia. La indiferencia, un arte cultivado a lo largo de los siglos, ha sido el arma silenciosa de aquellos que comprenden su poder. No se trata simplemente de ignorar, sino de hacerlo con precisión quirúrgica, logrando que el adversario se pierda en un abismo de inseguridades. La ciencia de la indiferencia radica en el control absoluto de las emociones, en la habilidad de permanecer imperturbable ante la provocación. En el mundo actual, donde las emociones son explotadas y manipuladas, ser indiferente se convierte en una fortaleza impenetrable. La gente busca constantemente una reacción, una señal de que sus acciones han impactado. Al negarle esa satisfacción, se les desarma. Se enfrentan a un espejo vacío, donde su reflejo comienza a desvanecerse, dejando solo la sombra de sus intentos fallidos. Estudios psicológicos han demostrado que la ausencia de respuesta puede ser más perturbadora que la confrontación directa. El cerebro humano, diseñado para buscar patrones y respuestas, se angustia ante el silencio. La indiferencia, por lo tanto, se convierte en un acto de poder. Cuando uno domina el arte de no reaccionar, no solo se protege, sino que se convierte en el titiritero de su propia narrativa, controlando los hilos invisibles que dirigen la percepción ajena. Pero, ¿cómo se logra tal maestría? La clave está en el desapego emocional, aprender a ver los eventos desde una perspectiva distante, como si fueran parte de una obra teatral, donde uno es el observador y no el actor principal. Requiere disciplina mental, un entrenamiento constante para no caer en las trampas emocionales que otros tienden. Es crucial comprender que la indiferencia no es sinónimo de debilidad o insensibilidad.
Al contrario, es una manifestación de fuerza interior, de autodominio. No se trata de carecer de emociones, sino de saber cuándo y cómo expresarlas, de reservarlas para momentos que realmente lo merezcan. El poder de la indiferencia también radica en su capacidad para desenmascarar a quienes intentan manipularnos emocionalmente. Al no obtener la reacción esperada, estos individuos se ven obligados a revelarse, a mostrar sus verdaderas intenciones. La indiferencia actúa como un espejo que refleja su vacío, obligándolos a enfrentarse a sus propias inseguridades. Sin embargo, este arte no está exento de riesgos. La línea entre la indiferencia y la apatía es delgada. Mientras que la primera es una elección consciente, la segunda es un estado de abandono emocional. Uno debe ser cauteloso de no caer en la indiferencia crónica, donde la desconexión se vuelve permanente y se pierde la capacidad de empatizar. En esta danza sutil entre el dominio y el desinterés se encuentra el verdadero poder de la indiferencia. Un poder que no solo protege, sino que también libera, permitiendo que uno se mueva por el mundo con una confianza imperturbable. En un mundo donde todos claman por atención, ser indiferente es un acto revolucionario, uno que desafía las normas establecidas y redefine el significado del control personal. Así, la indiferencia se alza como un arte, una ciencia, una estrategia de supervivencia en un entorno cada vez más caótico. En sus silencios se encuentra la verdadera voz del poder. Capítulo 3. El velo del silencio, una defensa psicológica. El silencio, esa herramienta tan poderosa y a menudo subestimada. En el mundo ruidoso y saturado de palabras, el silencio emerge como un arma de defensa, un escudo invisible que protege al alma herida. Cuando las palabras han perdido su significado, cuando los gritos y las súplicas se disuelven en la indiferencia, es entonces cuando el silencio se convierte en un refugio, impenetrable. El silencio no es una simple ausencia de sonido, es un vacío abrumador que llena la habitación, un eco que reverbera en la mente de aquellos que buscan respuesta. En el arte de la indiferencia, el silencio se erige como la más implacable de las respuestas. No cede, no flaquea, simplemente existe y en su existencia destruye. Para quien lo emplea, el silencio es una meditación, un espacio donde la mente puede ordenar el caos y restaurar el equilibrio. En un mundo que exige respuestas inmediatas, el silencio es una pausa, un momento de reflexión que confunde y desarma. Para el agresor, el silencio es un espejo que refleja sus propios demonios, una superficie pulida que devuelve sus palabras vacías, sus gestos fútiles. El poder del silencio reside en su capacidad para transformar la dinámica del conflicto, transforma la urgencia en paciencia, la ira en serenidad. Al negarse a participar en el juego de la confrontación, el silencio establece nuevas reglas, reglas que no pueden ser desafiadas. El silencio no se doblega ante la presión, no cede ante la provocación. En su quietud revela la futilidad de la agresión. Pero el silencio también es un riesgo, una espada de doble filo. Puede ser malinterpretado como debilidad, como una retirada en lugar de una táctica. Sin embargo, para aquellos que comprenden su verdadera naturaleza, el silencio es un manifiesto de poder. No siempre es fácil mantener el silencio cuando el corazón clama por justicia, pero en la lucha por la dignidad, el silencio es un aliado formidable. El arte de la indiferencia requiere disciplina. Requiere la habilidad de soportar la tormenta sin ceder al impulso de responder. En la práctica del silencio, uno aprende a escuchar lo que no se dice, a percibir las sutilezas del lenguaje no verbal. La verdadera comprensión surge no de lo que se escucha, sino de lo que se siente en el espacio entre las palabras. El silencio es el velo que oculta nuestras intenciones, que disfraza nuestras emociones. Nos permite observar sin ser observados, analizar sin ser analizados. En la danza de la indiferencia, el silencio es el paso en falso que desconcierta al adversario, el movimiento inesperado que rompe el ritmo de la confrontación. En última instancia, el silencio es una elección de no permitir que el dolor del otro te consuma, de no permitir que sus palabras socaven tu paz interior. Es la elección de preservar tu dignidad y proteger tu esencia. En el silencio, encuentras la fortaleza para enfrentar el mundo con una calma inquebrantable, una calma que solo aquellos que han aprendido a dominar el arte de la indiferencia pueden comprender. Así, el velo del silencio se convierte en tu defensa. Una defensa psicológica que no solo te protege, sino que también transforma el conflicto en una meditación personal, un viaje
hacia el autodescubrimiento y la verdadera libertad. Capítulo 4. Ignorar para sobrevivir, estrategias de poder. El arte de la indiferencia no es simplemente una táctica, es una herramienta de supervivencia en un mundo donde todos buscan un fragmento de tu ser. La clave está en saber cuándo y a quién ignorar. La indiferencia no es una señal de debilidad, es una declaración de poder. A medida que avanzamos en esta exploración, desentrañaremos las estrategias que te permitirán navegar entre las sombras y salir indemne, incluso fortalecido. Primero, identifica a tus antagonistas. En el teatro de la vida, hay actores que se alimentan de tu reacción. Vampiros emocionales que florecen en el caos que ellos mismos siembran. Su poder reside en su capacidad para provocar, para hacerte perder el control. Aquí es donde reside la primera estrategia, el silencio absoluto. No respondas a sus provocaciones. La ausencia de respuesta es el eco más fuerte que puede resonar en sus mentes. Es un espejo que refleja su propia impotencia. El siguiente paso es el dominio del tiempo. La espera paciente es un arma formidable. Cada segundo que pasa sin que reacciones es una victoria en el campo de batalla de la indiferencia. El tiempo se convierte en un aliado, un recordatorio constante de que tú y solo tú controlas la narrativa. La paciencia es una virtud que carcome el ego de aquellos que buscan tu atención. Aprende a disfrutar el silencio, a saborear el momento en que el mundo espera que hables y no lo haces. Construir un muro impenetrable es otra táctica esencial. No permitas que las palabras o acciones de otros perforen tu fortaleza interior. Visualiza tu mente como un castillo, con murallas altas y puertas cerradas. Elimina las emociones innecesarias. Deshazte de la ira y la frustración que intentan infiltrar tus defensas. Al final, solo quedas tú y tu voluntad inquebrantable. La indiferencia calculada es una danza delicada. Requiere un equilibrio entre la acción y la inacción. Debes decidir cuándo mostrar un destello de atención, solo para retirarla de nuevo. Este juego de sombras mantiene a tus antagonistas en un estado perpetuo de incertidumbre. No saben si eres un amigo, un enemigo o un espectro. Esta ambigüedad es tu aliada, una red tejida de incógnitas que nunca podrán descifrar. Finalmente, la estrategia más sutil y poderosa, el dominio de las expectativas. Aprende a esperar nada de aquellos que buscan lastimarte. Despréndete de la necesidad de reconocimiento o aprobación. Cuando aceptas que no necesitas nada de ellos, su poder se disuelve. La indiferencia se convierte en un escudo, una pantalla que desvía cada intento de socavar tu paz interior. En este capítulo hemos desvelado las tácticas que forman el núcleo del arte de ignorar. Recuerda que la indiferencia no es una mera ausencia de emoción, es un estado de superioridad mental. Al aplicar estas estrategias, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino, un titán que se alza por encima de las trivialidades que intentan derribarte. Ignorar para sobrevivir no es solo una técnica, es un manifiesto de poder absoluto. Capítulo 5. Cuando el desprecio se convierte en fuerza. El desprecio, esa emoción incómoda que se aloja en lo más profundo del ser, puede ser un arma poderosa cuando se maneja con precisión. No es un sentimiento que venga del vacío, es una respuesta calculada al daño recibido, una forma de defensa que despliega sus tentáculos invisibles alrededor de aquellos que han osado herirnos. En este capítulo, exploraremos la alquimia que transforma el desprecio en una fuerza imparable, una fuente de poder personal que no solo nos protege, sino que nos impulsa más allá de lo que alguna vez creímos posible. El proceso comienza en el momento en que decides no permitir que el dolor te defina. El primer paso es reconocer que el desprecio no es sinónimo de odio. El odio consume mientras que el desprecio libera. Al despreciar, no otorgas importancia al agresor. Lo reduces a la insignificancia. Es en esa reducción donde radica el verdadero poder. Te conviertes en el maestro de tu propio destino, dejando de lado el peso muerto de las emociones destructivas. En la práctica, el desprecio se manifiesta en acciones o en la falta de ellas. No responder a las provocaciones, no otorgar la satisfacción de una reacción. En lugar de confrontar, eliges el silencio, un silencio que resuena más fuerte que cualquier grito. Esto desconcierta a los que buscan tu reacción, dejándolos girando en el vacío de su propia insignificancia. Sin embargo, no es suficiente con ignorar. La indiferencia debe ir acompañada de un propósito claro. Es imperativo que conviertas esa energía en crecimiento personal, en una fuerza que te empuje hacia adelante.
Aprende a canalizar el desprecio en disciplina, en dedicación a tus objetivos. Cada vez que sientas la tentación de responder, recuerda que tu silencio es tu fortaleza, que tu indiferencia es tu escudo. El desprecio también debe ser dirigido hacia tu interior. Deja de despreciarte a ti mismo por tus fracasos pasados. Aprende a verlos como lecciones, no como cadenas. Al liberar el desprecio hacia tu propia persona, abres la puerta a una nueva forma de ser, una en la que la confianza en ti mismo se convierte en la brújula que guía tus acciones. Es crucial recordar que el desprecio no debe convertirse en amargura. Mantén siempre la claridad de propósito, un propósito que no busca la venganza, sino la trascendencia. La verdadera fuerza del desprecio transformado radica en su capacidad para elevarte por encima de las pequeñeces de la vida. Al final, no se trata de quién te ha herido, sino de cómo has elegido responder. En este camino hacia el poder a través del desprecio, descubrirás una verdad innegable. Aquellos que no pueden tocarte, no pueden controlarte. Tu vida se convierte en un testimonio de libertad, un ejemplo de cómo el desprecio, cuando se utiliza sabiamente, puede convertirse en la herramienta más formidable para esculpir tu propio destino. Así, cada cicatriz se transforma en un recordatorio de tu fuerza, cada herida en un símbolo de tu capacidad para trascender. El desprecio, una fuerza silenciosa que cuando se domina, te convierte en la buena espiritualidad. Capítulo 6. El arte de la distancia emocional. La distancia emocional, un arte que pocos dominan, pero que todos conocen. El secreto yace en la habilidad de erigir murallas invisibles entre tú y aquellos que buscan desgarrar tu paz interior. No se trata de indiferencia vacía, sino de una estrategia calculada, una forma de protegerse sin perder la esencia. Aquellos que logran dominar este arte caminan entre las sombras de la sociedad con una armadura indestructible, impenetrable por las lanzas del juicio y las flechas del odio. En el centro de este arte resplandece una simple verdad. El control sobre las emociones propias es el poder más grande que uno puede poseer. La distancia emocional no es un muro que bloquea todo, sino un filtro que permite que solo lo valioso penetre. Al aprender a distinguir entre lo que merece tu atención y lo que no, adquieres la capacidad de navegar por el caos con una tranquilidad imperturbable. La práctica comienza con la observación. Miras a aquellos que intentan perturbar tu equilibrio, no con ira o resentimiento, sino con una fría curiosidad. ¿Qué quieren realmente? ¿Qué les impulsa a lanzar sus dardos venenosos? A menudo no es odio, sino su propio dolor lo que proyectan. Entender esto es el primer paso para no dejar que sus palabras se incrusten en tu alma. A continuación, llega el momento de la introspección. Examinas tus propias reacciones. ¿Por qué ciertas palabras tienen el poder de herirte? ¿Por qué permites que otros dicten tu estado emocional? Al cuestionar estas respuestas automáticas, comienzas a desmantelar el poder que tienen sobre ti. Es un proceso lento, pero cada paso te acerca más a ese estado ideal de desapego emocional. La clave está en no confundir distancia con aislamiento. Se puede estar emocionalmente distante sin desconectarse del mundo. La diferencia radica en la elección consciente de a quién y a qué permitir que te afecte. Los maestros de este arte son aquellos que saben cuándo abrir sus puertas y cuándo cerrarlas con firmeza. No es un camino fácil. Requiere disciplina y una voluntad férrea para resistir el impulso de reaccionar ante cada provocación. Pero aquellos que perseveran descubren un mundo donde la paz interior no es una ilusión inalcanzable, sino una realidad tangible. Comprenden que la verdadera fortaleza no se mide por la capacidad de atacar o defenderse, sino por la habilidad de mantenerse imperturbable ante la tormenta. Así, el arte de la distancia emocional se convierte en un escudo invisible, una herramienta poderosa que permite caminar por el mundo con confianza y serenidad. No hay lugar para el miedo en el corazón de quien ha aprendido a mantenerse distante. Solo un entendimiento profundo de que la verdadera libertad se encuentra en el control de uno mismo, en la capacidad de elegir en cada momento cómo responder al caos que nos rodea, y en la sabiduría de saber cuándo simplemente no responder en absoluto. Capítulo 7. Cómo dominar el lenguaje de la indiferencia. Al entrar en el terreno de la indiferencia, el lenguaje se convierte en tu armadura más impenetrable. No se trata de palabras afiladas o réplicas mordaces, sino del arte de no decir nada. La ausencia de reacción es tu mayor declaración.
Al enfrentarte a quienes buscan herirte, debes aprender a hablar sin hablar, a comunicar sin pronunciar una sola sílaba. Cada silencio, cada pausa, se convierte en un mensaje poderoso que resuena más fuerte que cualquier grito. La clave está en el control absoluto de tus emociones. No permitir que el rencor, la ira o el dolor se desborden en tus palabras o gestos. La neutralidad es tu escudo. Debes convertirte en un enigma impenetrable e inescrutable. Al adoptar esta postura, proyectas una imagen de fuerza y seguridad que desarma a aquellos que buscan desestabilizarte. La indiferencia no es apatía. Es una estrategia deliberada para proteger tu paz interior. En este dominio, el lenguaje corporal juega un papel crucial. La postura erguida, las manos firmes, los ojos que miran sin ver, todo contribuye a crear una barrera invisible entre tú y el agresor. No necesitas alzar la voz para ser escuchado, ni gesticular para ser comprendido. Tu serenidad es contagiosa, un manto que envuelve a quienes intentan perturbarte, dejándolos sin palabras, sin argumentos. Mientras otros se agitan en el torbellino de sus emociones, tú permaneces inmutable como una roca en medio del mar embravecido. No reaccionar al veneno que te lanzan es un acto de rebeldía, un rechazo a ser moldeado por la negatividad ajena. Al mantener esta postura no solo te proteges, sino que también envías un mensaje inequívoco: no eres un peón en su juego. La maestría en el lenguaje de la indiferencia requiere práctica, un compromiso constante con el autocontrol. En momentos de debilidad, cuando las emociones amenacen con desbordarse, recuerda que tu silencio es tu fortaleza. Cada vez que optas por no responder, por no dejarte arrastrar, refuerzas el muro que te separa de la toxicidad. Con el tiempo, aquellos que buscan herirte aprenderán que sus esfuerzos son en vano. Descubrirán que sus palabras no tienen poder sobre ti, que sus intentos de provocarte se disuelven en el aire, como ecos en un desierto. La indiferencia se convierte en tu idioma, un dialecto personal que pocos comprenden, pero que todos respetan. Pero no confundas esta práctica con el aislamiento. La verdadera indiferencia no es alejarse del mundo, sino participar en él desde un lugar de calma y sabiduría. Es elegir tus batallas con cuidado, reservando tus energías para aquello que realmente importa. Al dominar el lenguaje de la indiferencia, te liberas del ciclo interminable de confrontación y dolor. Te conviertes en el arquitecto de tu propio destino, un creador de paz en un mundo caótico. En este camino, la indiferencia no es solo una herramienta, es un arte. El arte de vivir por encima de las mezquindades, por encima de las heridas, por encima de todo lo que intenta arrastrarte hacia abajo. Aquí, en este equilibrio precario pero poderoso, encuentras la verdadera libertad. Capítulo 8. Las consecuencias de ignorar. La sombra de la indiferencia se cierne sobre aquellos que intentan herirte. En un mundo donde las palabras pueden ser tan cortantes como cuchillas, el arte de ignorar se convierte en una armadura invisible. Sin embargo, como toda armadura, tiene sus propias consecuencias. Cuando eliges el camino de ignorar, despliegas un silencio que resuena más fuerte que cualquier grito. Aquellos que buscan provocarte, que ansían una respuesta, se encuentran ante un muro impenetrable. Sus intentos desesperados por llamar tu atención se desvanecen en el aire, dejándolos con nada más que la amarga decepción de su propia irrelevancia. Pero, en este juego de sombras, no solo son ellos quienes sufren. El costo de ignorar se manifiesta en la soledad. Te conviertes en un espectro, una figura distante que observa desde las sombras. Las conexiones que una vez te unían a otros comienzan a deshilacharse y el mundo se siente cada vez más lejano, como un eco de lo que solía ser. Este aislamiento puede ser un refugio, pero también una prisión. A medida que te adentras en la oscuridad de la indiferencia, debes tener cuidado de no perderte en ella. Ignorar a quienes te hieren puede protegerte de su veneno, pero también puede endurecer tu corazón. La empatía, esa luz cálida que alguna vez brilló dentro de ti, comienza a apagarse lentamente. Te conviertes en un ser insensible, incapaz de sentir el dolor, pero también la alegría. Sin embargo, aquel que domina el arte de ignorar aprende a discernir. Hay momentos en los que la indiferencia es una herramienta poderosa y momentos en los que se convierte en un lastre. No todos merecen ser ignorados, algunos solo buscan comprensión. Al final, debes encontrar el equilibrio, la delgada línea entre la protección y la desconexión total. En este capítulo de Sombras, se te invita a reflexionar sobre las consecuencias de tu elección
Ignorar no es simplemente un acto de defensa, es una declaración de poder. Pero ¿estás preparado para pagar el precio? La indiferencia, como un río helado, puede congelar todo a su paso, incluida tu humanidad. La clave está en reconocer cuándo es necesario utilizar esta poderosa arma y cuándo es mejor bajar la guardia. No todos los que se acercan lo hacen con intenciones dañinas. A veces, es solo el miedo lo que guía sus acciones. Al elegir quién merece tu atención y quién no, defines el curso de tus relaciones y, en última instancia, el destino de tu propia alma. Así que la próxima vez que elijas ignorar, pregúntate, ¿es esta la batalla que debes librar? En el arte de la indiferencia, no todo es lo que parece. A veces el verdadero poder radica en saber cuándo dejar de lado el escudo y permitir que una chispa de humanidad ilumine la oscuridad. Al final, solo tú puedes decidir qué vale la pena. Capítulo 9. El límite de la insensibilidad. La oscuridad de la indiferencia es un arma de doble filo, un poder temido y deseado capaz de proteger y destruir. En el límite de la insensibilidad, uno se encuentra cara a cara con el abismo, un lugar donde la luz de la empatía se apaga, dejando solo sombras de lo que una vez fue humano. Aquí, en este borde, el arte de ignorar a quien nos hiere se convierte en una danza peligrosa, un equilibrio precario entre el desapego y la deshumanización. El protagonista de este arte no es un maestro, sino un estudiante perpetuo de las emociones ajenas. Aprende a calibrar su indiferencia como un reloj de precisión, ajustando cada tic y cada tac para que su impacto sea exacto, ni más ni menos. En esta lección, uno debe recordar que el poder de ignorar se nutre del silencio. Un silencio ensordecedor que resuena más fuerte que cualquier palabra. A medida que avanzamos por este camino, es crucial reconocer las señales de advertencia, los destellos de humanidad que aún se aferran a nuestra conciencia, suplicando por atención. Ignorarlos por completo es arriesgarse a cruzar una línea, un punto de no retorno donde la indiferencia se convierte en crueldad. En este límite, la frialdad absoluta amenaza con consumirnos, transformando nuestras intenciones en un reflejo distorsionado de lo que realmente somos. El equilibrio es frágil, similar a caminar sobre una cuerda floja en medio de la tormenta, donde un paso en falso puede llevarnos al vacío. Aquí, la habilidad de mantener la compostura frente a las provocaciones es fundamental. No es simplemente apagar las emociones, sino dominarlas, moldearlas como un escultor que da forma al mármol. La indiferencia, entonces, no es la ausencia de sentimiento, sino la transformación de estos en herramientas de poder. En este viaje, es vital recordar que la indiferencia no debe ser utilizada como un escudo permanente, sino como una armadura temporal que se suelta al final del día. Permitir que el corazón se endurezca demasiado puede llevar a la soledad, a un exilio autoimpuesto donde nadie más puede alcanzar nuestras verdaderas emociones. A medida que uno se adentra más en este arte, se debe estar atento a los susurros de la conciencia. Aquellos momentos de duda que nos recuerdan que, en el fondo, somos seres sociales. La indiferencia extrema puede aislar, construyendo muros invisibles entre nosotros y el mundo exterior. Estos muros, aunque inicialmente protectores, pueden convertirse en prisiones de nuestra propia creación. La clave para dominar el arte de la indiferencia reside en saber cuándo bajar la guardia, cuándo permitir que una chispa de empatía ilumine la oscuridad. Es en estos momentos de vulnerabilidad controlada donde encontramos la verdadera fortaleza, una fortaleza que no se basa en el rechazo de las emociones, sino en su aceptación medida. Al final, el límite de la insensibilidad es un recordatorio de que la verdadera maestría no radica en la completa desconexión, sino en la capacidad de elegir cuándo y cómo conectar. Aquellos que dominan este arte comprenden que la indiferencia es, en última instancia, un acto de equilibrio, un juego de sombras y luces, donde el poder reside no en ignorar por completo, sino en saber cuándo prestar atención. En este capítulo hemos explorado el borde de la insensibilidad, un límite que, aunque tentador, debe ser cruzado con precaución y sabiduría. Ahora, mientras nos retiramos de este abismo, recordemos siempre que el poder de la indiferencia no es un fin en sí mismo, sino un medio para proteger lo que más valoramos, nuestro propio ser. Capítulo 10. Conclusión. El equilibrio entre indiferencia y compasión. En la penumbra de la existencia humana se despliega una compleja danza entre la indiferencia y la compasión.
La indiferencia, un escudo que nos protege de aquellos que nos hieren, la compasión, un puente que nos conecta con lo más profundo de la humanidad. Este capítulo aborda la síntesis de estos opuestos, un arte que pocos dominan. A lo largo de este viaje, hemos explorado el poder oscuro de la indiferencia, la habilidad de mirar a los ojos de quien pretende dañarnos y devolverles solo el vacío de nuestra atención. Un arma poderosa, sí, pero peligrosa si se usa indiscriminadamente. La línea entre protegernos a nosotros mismos y deshumanizar a los demás es delgada, y cruzarla nos lleva a un abismo de soledad. Sin embargo, la compasión no es menos peligrosa. Abre nuestras almas, expone nuestras vulnerabilidades, nos permite sentir el dolor ajeno, pero también nos deja expuestos al propio. En un mundo que a menudo se regocija en el sufrimiento, ser compasivo es un acto de rebeldía, un desafío a las sombras que intentan consumirnos. El equilibrio entre ambos es una cuerda floja, un acto de equilibrio constante. La clave radica en saber cuándo ser indiferente y cuándo abrirse a la compasión. Ignorar a quienes buscan destruirnos, pero nunca olvidar a aquellos que necesitan nuestro apoyo. La sabiduría está en discernir entre el ruido y la verdadera llamada del corazón. En este arte no hay fórmulas definitivas, no hay mapas que guíen nuestros pasos. Cada individuo debe encontrar su propio camino, su propio equilibrio. A veces seremos llamados a cerrar el corazón y endurecer el rostro, otras a abrir los brazos y recibir a quienes sufren. Ambas acciones pueden ser igualmente necesarias. Ambas pueden salvarnos. La indiferencia, cuando se ejerce con propósito, se convierte en un manto de protección, una armadura contra la crueldad del mundo. La compasión, por otro lado, es el fuego que nos mantiene humanos, que nos recuerda que no estamos solos en la oscuridad. Sin uno nos volvemos insensibles, sin el otro nos volvemos vulnerables. El verdadero arte de la indiferencia reside en su uso consciente, en saber cuándo aplicarla y cuándo dejarla de lado. No para convertirnos en autómatas fríos, sino para preservar nuestra esencia mientras navegamos por las aguas turbulentas de la vida. Así nos mantenemos firmes, inquebrantables frente al odio, pero siempre capaces de amar. En última instancia, el equilibrio entre indiferencia y compasión es un reflejo de nuestra búsqueda por encontrar sentido, por descubrir quiénes somos en un mundo que a menudo parece carecer de propósito. Este equilibrio no es un destino, sino un viaje, un camino que recorreremos hasta nuestro último aliento. Al cerrar este capítulo, recordemos que el poder de ignorar a quienes nos hieren no es un fin en sí mismo, sino una herramienta, un medio para preservar nuestra humanidad. La verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para discernir cuándo usarla y cuándo dejar que la luz de la compasión guíe nuestro camino. Así, en el delicado balance entre la indiferencia y la compasión, encontramos el arte de vivir.